Y vamos a arrancar ahora con la lección que nos toca para este domingo, que viene atada a un montón de lecciones que venimos viendo desde hace ya varios domingos. ¿Se acuerdan? Capaz tenemos ahí en la presentación la PPT número 1, que nos hace acordar una de las primeras clases que estábamos viendo sobre Abraham, y levantando la mano, muy bien, y la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién se acuerda qué promesa le hizo? Levantando la mano, levantando la mano. ¿Quién ¿Estás levantando la mano vos? A ver, Lautaro. ¿Cuál es la promesa que Dios le hizo a Abraham y a Sara? Que iba a tener muchos hijos y no los iba a poder contar como las estrellas. No. A ver. Que iba a tener una gran descendencia, Que iba a tener una gran descendencia. como las estrellas. Y eso tenía algo particular además, porque primero le dice, estamos hablando de un Abraham y una Sara que no tenían hijos todavía. Y le dijo, van a tener hijos, por más que sean ancianos, van a tener un hijo. Y se acuerdan que tuvo un hijo y vas a tener una descendencia tan grande como las estrellas si las pudieras contar. ¿Cómo se llamó el hijo de Abraham y de Sara? Isaac. Levantando la mano, sí. Isaac. ¿Isaac con quién se casó? ¿Se acuerdan? Con Raquel y la otra que no recuerdo el nombre. No, con Rebeca. Con Rebeca. Que con Raquel fue su hijo Jacob. Y tuvieron un hijo, Jacob. Pero ¿por qué venimos haciendo, Ana y Bianca, este seguimiento? Porque Dios, escúchenme, Dios le promete a Abraham que va a ser una descendencia grande y de su descendencia va a venir el Salvador. Así que nosotros venimos haciendo el seguimiento del linaje, la descendencia de Abraham, y vamos a ver si llegamos o no al Salvador, si esa promesa de Dios se cumple. Vimos la historia de Isaac, que tuvo 2 hijos. ¿Se acuerdan cómo se llamaban los dos hijos de Isaac? A ver, levantando la mano. Manu. Jacob y Esaú. Jacob y Esaú. Vimos la historia de Jacob y Esaú. Esaú y Jacob, Jacob y Esaú, que se pelearon, que Jacob engañó a Esaú, que después, ¿qué pasó? Esaú se cambió el nombre a Israel. Jacob, pero pará, vamos por parte. Jacob engaña a Esaú, se pelean, se tiene que ir. Después, Jacob es engañado por su tío Labán, porque se quería casar ahora sí con Raquel, y se termina casando con la hermana, y después se casa con las dos. Bueno, y toda esa historia que ya vimos. Y después la última clase vimos cómo Jacob vuelve a la tierra de sus padres, a Canaán, y que allá se encuentra con Esaú y todo aquel teatro que hizo Jacob de cómo llevar primero los camellos, ir dándoselos primero. Resulta que Dios había trabajado en el corazón de Esaú, y Esaú perdona a Jacob. Pero Dios trabaja con Jacob a la orilla de un río. ¿Se acuerdan que viene un ángel de Dios? Pelearon toda la noche, lo termina dejando rengo porque le rompe un tendón de la cadera, y ahí es donde le cambia de nombre a Israel. Y ahí la historia de Jacob empieza a cambiar, pasa de ser un engañador a ser alguien que hacía lo que Dios quería. Nos cuenta la Biblia, ahí en Génesis 37, que es el capítulo donde se narra esto, que Jacob se queda viviendo ahí con el nuevo nombre Israel, se queda viviendo en la tierra de su padre, en Canaán, y tenía muchos hijos por parte de una esposa y de la otra, pero había uno que era el favorito. Y ahí capaz pasamos a la próxima diapositiva, que se llamaba José. No era el menor porque había uno más chico todavía que se llamaba Benjamín, pero no era un bebé para ese entonces. Pero era el favorito porque... Ahí estaba Benjamín, ¿ven? Ahí estaba Benjamín. Porque José era un hijo que había tenido ya de grande Jacob, y dice la Biblia que era un hijo favorito. Y si ven la vestimenta de colores, la viste buenísimo. Mejor porque vamos a entender mejor algunas cosas, pero la Biblia nos cuenta que le regaló el padre al hijo esta vestimenta de colores que en ese momento significaba ropa muy buena, ropa de colores. Cuanto más colores tenía la tela, era mejor. Casi siempre las telas más baratas eran las que tenían menos colores, así que era un adolescente muy consentido por su padre. Y trabajaba junto a sus demás hermanos
cuidando las ovejas. ¿Sí? Así que imagínense, el favorito entre los demás hermanos que estaban trabajando, se había empezado a generar cierto rechazo, cierta envidia. Pasamos a la próxima diapositiva y los celos. Los hermanos estaban enojados con José porque era el favorito del padre. Y la Biblia nos cuenta además que José iba y le contaba al padre las cosas que hacían sus hermanos. La Biblia nos cuenta que no tenían buena reputación, que no eran los mejores hijos del mundo. Y José iba y le contaba al padre, mirá que tuvo otros hijos, hicieron esto, hicieron aquello, no hicieron lo demás. Y eso generaba aún más rechazo y más molestias, así que cada vez que los hermanos se dirigían a José, era para maltratarlo, era para hablar mal, era para gritarle. ¿Sí? Esas cosas muchas veces pasan en nuestra casa, ¿no? Que vemos ciertas que nos tratan diferentes, o que nos tratan mejor, o que nos tratan peor, y nosotros tenemos que ser sabios para cambiar esas situaciones, ¿sí? Para que no genere odio y resentimiento, como vamos a ver cómo sigue esta historia. Resulta que un día este adolescente, José, tuvo un sueño. Este joven tuvo un sueño. Y le voy a leer lo que dice la Biblia mientras en pantalla mostramos un videito para hacerlo más gráfico de cómo fue el sueño que José tuvo y le contó a sus hermanos. Dice en el versículo 6, dice, escuchen este sueño, le dice José a sus hermanos. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano y de repente mi gavilla se levantó. Y la gavilla de todos ustedes se juntaron alrededor de la mía. Ahí vemos cómo se van juntando las gavillas. Está un poco... La gavilla es un manojo. Juntaron un montón de tigres y se ataba para transportarlo. Pero dice que el trabajo de todos los demás se empezaron a postrar. Dice que se juntaron alrededor del mío y se inclinaron ante ella, ante la gavilla de él. Es decir, que el resultado de su trabajo se ponía en el centro y los de los demás se inclinaba como alabándolo. Y eso imagínense, dice, ¿soñaste eso? ¿Qué significa? ¿Que nosotros nos vamos a postrar ante vos? Le decían los hermanos. ¿Que vos vas a ser que mayor que nosotros vamos a tener que rendirte cuenta? Callate, soñador, si vos sos el más chico, ¿qué nos vamos a postrar ante vos? Y eso generaba además más rechazo, más envidia, más molestia y bronca, porque además de ser el favorito y que ya tenía ciertos privilegios, resulta que ahora él decía, y que había soñado, que los demás iban a apostar ante él. Así que le empezaron a decir, soñador, tomátela, pero no bastó con un sueño, que la Biblia nos cuenta que tuvo un segundo sueño. Y dice en el versículo 9, al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a los hermanos. Dice, a ver si aparece ahí, un poquito más adelante, ahí va a aparecer en cualquier momento. Pero se los cuento, dice que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él, ante mí, dice ahí José. Ahora lo vamos a ver, porque lo saqué de un video y se ve que recorté un pedazo más grande. No tiene volumen porque era solo para ilustrar el video. Pero no importa. A ver, volvamos acá. Ahora cuando ahí aparece. Ahí aparece como el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante José. ¿Y cuántos hermanos eran? Eran 11 y esta vez él se lo contó al padre y también parece que era el padre y la madre. Claro. Ah, yo vi que eran Exacto. son las 11 estrellas. Pero ¿por qué era Escuchen. favorito? Ahora. La Biblia nos dice que era porque lo tuvo de grande. No, pero que no Bueno, fue porque ese hijo que lo tuvo que con Raquel. también eso. Pero también lo tuvo a Benjamín. Entonces, bueno, pero no importa. Sí importa que era el favorito y que hay toda una historia ahí atrás, pero la Biblia nos dice que era el favorito. Que no está bueno, claro. Que no está bueno que pase y que no pase ahora, que muchas veces pasa y nosotros a veces somos el favorito o a veces somos el rechazado o se trata a alguno de la familia de una forma diferente que a otro y eso pasa también ahora. Y eso no está bueno. Dios no quiere que eso suceda así. Y si nosotros sentimos ese malestar, que no nos pase como los hermanos que genera bronca, que genera odio por los demás, sino que se pueda hablar, que se pueda compartir, que se pueda buscar una solución y buscar en Dios, que Dios es el único Padre que es 100% justo. Nosotros los humanos tenemos errores. Pero quiero volver acá. De nuevo vuelvo a soñar que las 11 estrellas, que son los 11 hermanos, y el sol y la luna se postraban
ante José y se lo cuentan al padre también. Y el padre dice, ¿qué estás queriendo decir, José, que todos nos vamos a postar ante ti? Dice, y este es lo que yo soñé. Dice que los hermanos quedaron aún más enojados todavía y el padre quedó pensativo, quedó meditando sobre esto. Y estos sueños y esta diferencia que hacía Jacob con su hijo José empezaron a generar odio en sus hermanos. Y resulta que un día Jacob, que ahora se llamaba Israel, mandó a sus hijos más grandes a que vayan a una tierra que se llamaba Siquem a cuidar las ovejas ahí, a darle de pastar a las ovejas ahí. Así que vamos a la próxima página. Ahí va. Salieron sus hijos rumbo a Siquem caminando a trabajar en esa zona. Resulta que José se quedó con su padre, así que me imagino que en el camino los hermanos decían, vos, nos mandan a trabajar, no hace trabajar a nosotros, José se queda allá. El odio ese seguía adentro de sus hermanos. Pero al poco tiempo Jacob le dijo a José, andá hasta Siquem, donde están mis hijos, a ver cómo están trabajando, a ver qué están haciendo, y volvé y contame. Así que dice la Biblia que José dijo, heme aquí, y fue. Hizo caso al padre y salió rumbo a sus hermanos a ver qué estaban haciendo, ayudarlos a trabajar y después contarle a su padre cómo estaba el trabajo. Dice que cuando José llega, bueno, hay una historia que José llega a Siquem, no estaban en Siquem, una persona los redirige hacia donde estaban y llega. Y cuando llega, los hermanos lo ven venir de lejos y pasamos la otra PPT, lo ven venir de lejos y dicen, miren quién viene ahí, el favorito, el soñador, el preferido de papá. Qué bronca que le tenemos, vamos a agarrarlo y vamos a matarlo. Es nuestro momento. Estamos solos, papá no está, nadie nos va a decir nada. Lo matamos y después le diríamos algo a papá, le mentiremos, no sé. Y el hermano más grande de todos, que se llamaba Rubén, ahí va, gracias, le dijo, no, esperen, no vamos a matar a nuestro hermano, es de nuestra misma sangre. ¿Con qué cara miramos a papá después? Vamos a darle una lección. No lo podemos matar, pero vamos a darle una lección. Así que, ¿saben qué? Vamos a agarrar, ¿vieron el pozo de agua ese que está ahí? Había un pozo de agua donde se sacaba agua. Tirémoslo para ahí un rato, que aprenda la lección, que sufra, lo maltratamos un rato, pero después no lo vamos a matar, después lo sacamos y no lo llevamos nuevo. Así, aunque sea, sabe que nadie se va a postrar ante él y aprende la lección. Así, ¿qué se hicieron? Lo agarraron, entre todo, capaz le dieron alguna que otra en el camino, le sacaron la túnica y lo tiraban para dentro del pozo. No había agua, estaba vacío, y ahí se quedó, sentado. Capaz que no era tan profundo, o capaz que se rompió ahí alguna que otra parte del cuerpo, pero vivo quedó porque se quedó ahí. Los hermanos quedaron arriba, sentados al lado del pozo, comiendo, tomando, y probablemente burlándose también del hermano que estaba ahí abajo. Me imagino un montón de frases que yo le podría decir, ¿no? Como, a ver, ¿quién se postra ahora? Diría yo, pero esas cosas no están buenas y empiezan a generar este tipo de actitudes. ¿Sí? Y ese odio que se había generado en el corazón de los hermanos termina tirando a su hermano para dentro de un pozo y maltratándolo. Pero como si no fuese poco, estaban comiendo y ven pasar a un grupo de mercaderes, que mercaderes eran personas que llevaban cosas de un lado para el otro para venderla. ¿Sí? Eran comerciantes que andaban en camello por el desierto y llevaban especies, llevaban telas de un lado y los vendían en otro, estaban yendo hacia Egipto. Así que Lucas, uno de los hermanos que se llamaba Judá, dice, tengo una idea. Capaz que no lo vamos a matar, es verdad, no lo matemos, pero vamos a venderlo. A este grupo de mercaderes se agarramos, lo sacamos del pozo, se lo vendemos a estos mercaderes que se lo lleven a Egipto, que lo vendan como esclavo, que tenga una vida de esclavo, y nosotros nos volvemos para casa, nos libramos de este pesado, que es el favorito, y que sueña cosas que no nos gustan, y cuando lleguemos le decimos a papá que lo mató a alguien, que le pasó algo. Así que eso hacen, lo sacan del pozo, vamos a la otra PPT, lo sacan del pozo, agarran al grupo de mercaderes y dicen, mira, tenemos este esclavo para que te lleves. Dice que lo vendieron por 20 monedas de plata. Hoy me hicieron esa misma pregunta. Dice, nos decía Eli que es el precio que vendían un esclavo en ese momento. Sí, pero ¿cuánto es el dinero hoy en día? No, para la próxima clase hago el cálculo y se los traigo, te lo prometo. ¿Cuánto es la cantidad? ¿Y cuánto sería la mayor cantidad? Por eso, todas esas preguntas de actualización de la moneda para la clase que viene.
Pero escuchen, dice que después fueron a la casa y le dijeron al padre, mirá, con la túnica que se habían quedado, le pusieron sangre de un cabrito, de un cordero, y le dijeron, mirá, ¿esta túnica es de tu hijo? Sí, esta es la túnica de mi hijo. Dice, bueno, lo habrá agarrado algún animal silvestre, lo habrá matado, porque la encontramos así, ensangrentada. Le mintieron al padre. Y José se fue con los mercaderes rumbo a Egipto a ser vendido como un esclavo. Y yo cuando veo esta historia, escuchen, dale. Ninguno de los hermanos no hizo nada. Ninguno de los hermanos hizo nada. Dice, Todos lo sacamos Judá. no, Rubén, el más... el- Judá pensaba que después lo iba a sacar, pero cuando fue al pozo no lo encontró. Judá fue el que lo vendió y Rubén cuando volvió, dice que él no lo quería matar y cuando volvió, dijo, ¿y dónde está el hermano? ¿Qué hicieron con mi hermano? Acá tenés lo que te corresponde, tu moneda, lo vendimos. Y dice que el hermano ese sufrió, se dice que se rasgaba las vestiduras, sufriendo porque él no quería eso. Pero como no estuvo en el momento, lo vendieron, así que fueron todos, y todos fueron cómplices a mentirle al padre de que... En realidad todo el mundo lo odiaba, o sea, medio Exacto. Y todos fueron cómplices entre ellos, todos se cubrieron para que el padre no sepa la verdad. Pero lo interesante de esta historia es, y que a mí me dejó pensando, es, Dios les hace una promesa en el sueño, le mostraba que todos iban a postrar ante él. Era el hijo amado de su padre Jacob. Pero, ¿cómo la estaba pasando? Mal, ¿no? Estaba siendo maltratado por sus hermanos. Yo me imagino que un joven de esta época era vos. Me quiero matar, no me importa nada, todos me hacen mal, todos me hacen daño, sufro, en mi casa se burlan de mí, me vendieron para ser un esclavo, o sea, significaba que te iban a maltratar a puntos de que ibas a trabajar para otro y probablemente te iban a dar solo de comer. Ibas a ser un objeto de otra persona cuando te transformabas en esclavo. Era una persona que realmente estaba sufriendo, pero Dios tenía una promesa en su vida. Y él se aferró a esa promesa. Y ahora vamos a ver en las clases que viene cómo sigue la historia. Pero para mi vida, y se la comparto para la de ustedes, está bueno que pensemos que a pesar de las situaciones que estamos viviendo, situaciones que no nos gustan, cosas feas, cuando entramos a la adolescencia además tenemos un montón de preguntas, de dudas, de cosas que no nos gustan, de cambios, que podamos aferrarnos a las promesas de Dios, que podamos acercarnos a Él. Y no estar pensando en nuestro sufrimiento, en las cosas de este mundo. Porque José podría decir, tengo la peor vida del mundo. Y capaz que sí. Pero Dios tenía una promesa para su vida. Nosotros tenemos una promesa. Dice que si nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Así que si alguno de los que estamos acá todavía no aceptó a Jesús como su Salvador, que hoy pueda ser un buen día para pensar en esto. Y si lo aceptamos, y si nuestra vida está siendo transformada por Dios, pero de igual manera estamos sufriendo cosas, estamos viviendo incertidumbres, miedos, cosas que no nos gustan, que podamos pensar en José, que a pesar del sufrimiento, a pesar de las cosas feas que le estaba pasando, se pudo aferrar a la promesa de Dios, y vamos a ver en las clases que viene cómo sigue. ¿Sí? ¿Vamos a orar? ¿Sí? Padre amado, queremos darte gracias por esta historia de José, un joven que sufrió un montón, que vivió cosas que ninguno de nosotros quisiera vivir, pero Padre, tú hiciste una promesa en él. Y gracias porque en este ejemplo podemos ver nuestras vidas reflejadas de promesas que tú has hecho, que podamos acercarnos a ti, confiar en ti completamente, y que si estamos sufriendo, que tú nos ayudes a sobrepasar estas situaciones, buscándote a ti en primer lugar. Padre, si alguno de los que estamos acá no te ha aceptado, no ha aceptado a Jesús como su Salvador personal, que hoy pueda ser el día de reflexionar, de pensar en los pecados que tenemos y que pueda entregar su vida a ti y pueda aceptar a Jesús como su Redentor y Salvador. Por eso te queremos dar gracias, te pedimos que tú bendigas a este grupo de preadolescentes y dejamos este tiempo en tus manos orando en el nombre del Señor Jesús. Amén. Despedimos a las familias y preadolescentes que nos están acompañando desde sus casas. Gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo domingo.